Ya, dígame los profetas menores en orden inverso. Ya, ¿estamos listos, Katy? Cuando tú me digas. Ah, ya está grabando. Saludos a la gente. ¿Qué tal, gente? Ya, comenzamos entonces ahora sí, en serio. Nuestra escuela dominical. Estamos en el libro de Lucas, capítulo 9, ¿sí o no? ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? Da uno, por favor. La transfiguración, perfecto. Entonces, la clase pasada vimos la transfiguración de Cristo. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para comenzar esta clase pidiendo la ayuda del Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que es hermosa, que es completa, que es lo que necesitamos para vivir de la mejor manera en este mundo donde tú nos tienes, Señor, en tu gracia. Gracias por esa palabra que habla de tu salvación. Gracias por esa palabra que nos da consuelo, que encontramos todas las respuestas que necesitamos ahí, que podemos apreciar también tu preciosa voluntad. Y hoy día queremos oír de ti, Señor, por medio de este texto en Lucas, acerca de la fe. ¿Cuánto necesitamos aprender todavía a vivir por fe? Ayúdanos, Señor, guíanos, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 9, versículo 37. Y dice, esto fue después de que de que Jesús se transfiguró y estaba con Pedro, Juan y qué más, y Jacobo y qué más, Elías y Moisés, ¿sí? Pero de sus discípulos terrenales acá solamente los tres primeros. Y en el versículo 37 dice, al día siguiente, o sea, pasó un día, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. ¿Les suena esta escena, no? Que aparece Jesús y se llena de gente. Lo hemos visto ya bastante seguido a través de el relato de Lucas. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, estropeándole, y a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y tenemos que historia que hay un padre que tiene un hijo, un muchacho que está endemoniado. La forma en que se manifiesta esto es casi como un ataque de epilepsia o algo por el estilo, pero muy fuerte. Y vemos en relatos paralelos que incluso el demonio muchas veces intenta matarlo, trata de hundirlo en el agua o tirarlo al fuego para que se queme. Realmente la situación del padre es terrible. ¿Se imagina vivir de esa manera, no? Y no hay solución. De hecho, dice en el 40, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera ahí, no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba al muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. Y hasta aquí vamos a tomar el texto. Y básicamente la historia es problemas con los demonios. ¿Sí? ¿Es ese el problema? Eso es lo que narra la historia. Pero ¿cuál es el problema verdadero que hay acá? ¿Ah? Incredulidad, falta de fe. ¿Se acuerdan cuando comenzamos el capítulo 9, versículo 1, qué es lo que decía? ¿Recuerdan o no?
Habiendo reunido sus 12 discípulos, estamos hablando del Señor otra vez, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Recuerda eso, no? ¿Y qué pasó acá? El Señor les había enseñado a sus discípulos que Dios tiene poder sobre todas las cosas, que para Dios no hay nada imposible, ¿sí o no? Y les dio por un tiempo, temporalmente, el poder y la autoridad para sanar enfermedades, para echar demonios, pero particularmente para predicar el Evangelio. Ahora, ellos sabían, con todo lo que habían escuchado, con todo lo que habían aprendido, con todo lo que ellos mismos habían experimentado, y eso es lo que vemos al principio del capítulo 9, que Dios tiene poder incluso para resucitar muertos, más aún para sacar demonios. ¿En quién hay que confiar? En Dios. ¿Y estos discípulos qué les pasó? Vimos cómo el Señor, luego de muchas palabras, señales, milagros, a través de todo lo que va narrando Lucas, manifiesta su gloria, ¿sí? Y en especial vimos el domingo anterior, en el pasaje de la transfiguración, cómo él mismo manifiesta su gloria en la encarnación. Y ya era una cosa mayor, ¿no? Cumpliendo además, como siempre lo hace, su palabra. Y vimos un texto allá en Isaías, capítulo 40, versículo 5, que decía, profetizando acerca de la venida del Señor, dice, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. Su gloria con un cuerpo humano, Jesucristo. Y eso se va a manifestar nuevamente en la segunda venida. De eso está hablando. Y eso es lo que él muestra en el monte de la transfiguración, como adelantando, como una síntesis pequeña de lo que va a ser la gloria de Cristo en la tierra. Todo eso está pasando, es tremendo. Anticipando sus promesas de redención, sus promesas de juicio, de que diciendo que si Él es así de fiel, cumpliendo todas esas promesas, Él las va a cumplir todas. Todas las promesas que están pendientes de ser cumplidas, todas las va a cumplir. Todas las promesas que Él te dice que vas a tener en tu vida, todas las va a cumplir. ¿O no? Y más encima, ¿qué sabemos nosotros? Que ya nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, ¿sí o no? En Cristo. O sea, tenemos todo lo que Dios nos quiere dar, ya lo tenemos. Wow. Ese es el contexto de este pasaje. Por lo tanto, si tenemos todas esas cosas, nosotros deberíamos vivir con fe, creyéndole a Él, confiando en Él. No importa lo que pase, no importa si el desastre es tan grande que nunca nos habíamos imaginado que podía pasar algo así, no importa. Dios tiene poder sobre eso y nosotros confiamos en Él. Tenemos fe. Esa es nuestra vida. Eso es lo que enseña el pasaje. Y el desastre es el caso de este niño. ¿Qué desastres pasan hoy en nuestras vidas? Muchos, ¿no? Accidentes, enfermedades, muertes, incendios, robos, injusticias, y eso me sigue, ¿no? Porque estamos en un mundo que está caído. Pero Dios tiene poder sobre eso. Y Dios, por medio de eso, cumple hoy sus propósitos como lo hacía en este tiempo. Y eso es lo que vamos a ver. La fe, y vamos a hablar un poco de qué significa la fe. La fe no es solo un conocimiento de la verdad. Necesitamos conocer la verdad para tener fe, ¿sí o no? La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. También la fe es una convicción profunda de la realidad de Cristo como respuesta de vida, que solo Cristo da vida y que solo en Él podemos vivir de la manera mejor, sustentados en su gracia. Pero también la fe es la confianza como una decisión, como acto de voluntad. Yo quiero confiar al punto de rendir mi vida al señorío de Cristo. Y es ahí donde a veces fallamos.
¿Se entendió eso, no? Yo quiero confiar en Cristo al punto de rendir toda mi vida a su señorío. Él dice, yo obedezco todo, en toda mi vida, en todo aspecto de mi vida. Eso es fe. Versículo 37. Y al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y aquí vemos un drástico cambio, ¿no? Estaban en el monte y descienden al valle. ¿Pero qué había pasado en el monte? Estaban en un lugar donde se manifestó la gloria divina y descienden a la maldad del mundo. Hay un contraste, ¿no? Fuerte, tremendo. 38. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, y comienza a hablar de lo que está pasando en el mundo. Un detalle respecto de los demonios. La actividad demoníaca era muy común en ese tiempo y lo vemos en la Biblia. ¿Cuándo vemos manifestaciones demoníacas? En el Antiguo Testamento, vemos, ¿no? Aparte de Génesis 3, en Job, y vemos a Satanás hablando con Dios y tratando de destruir a Job. ¿Dónde más vemos eso? Casi no, ¿cierto? Vemos a los hombres actuando como demonios, mucho, al pueblo de Israel. Pero si nos damos cuenta, la mayor parte de la actividad demoníaca, y es muy fuerte, va a suceder en el tiempo de los evangelios. O sea, cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Y tiene una razón de ser, ¿o no? Satanás estaba afanado en destruir la obra de Cristo. Él sabía lo que iba a pasar y quería, por todos los medios, echar a perder todo para que no sucediera. Que él no saliera derrotado. Esa era la lucha de Satanás. ¿Y cómo iba a lograrlo? Usando todo su poder a más no poder, valga la redundancia. Por eso que vemos casos como estos. Ahora, lo otro que tenemos que entender, que nunca ninguna actividad demoníaca va a suceder sin que Dios lo permita, y eso nos sorprende. ¿Has escuchado decir al mundo, ¿por qué si Dios es bueno suceden cosas malas? Bueno, y aquí estamos en este caso. ¿Y cómo explicas eso? No tenemos explicación. Dios hace todo para su propia gloria. Esa es la explicación. El mundo no va a entender eso, pero nosotros sí. Dios va a permitir cosas para mostrar su gloria, para mostrar su poder, para salvar gente, para arreglar situaciones que el mismo hombre ha echado a perder, ¿o no? Y lo está demostrando desde el principio. Y lo sigue demostrando hoy día en nuestras vidas. No hay nada que escape a la mano de Dios. En el mundo pasan cosas malas, pero Dios sigue siendo bueno. Y su bondad a veces requiere que nosotros suframos para poder ver lo que Él nos quiere mostrar, porque de otra manera no lo vamos a hacer. Yo soy muy porfiado. ¿Y cuando entiendo? Cuando se cae todo. Digo, no, no era así. Tiene que caerse todo a veces para que uno diga, no, no era así. Y Dios sabe eso. Y en su bondad lo permite, usando lo que Él quiera, incluyendo los malos. La actividad demoníaca entonces era común en ese tiempo y suena lógico, ¿cierto? Satanás, para lo único que estaba dedicado era destruir el plan divino. Eso vemos en los versículos 38 y 39. Ahora, esta manifestación demoníaca en particular es bastante fuerte, es grave lo que está pasando. Y de alguna manera, también el escritor Lucas nos ilustra el, el, la gran diferencia que hay entre un pasaje anterior, la gloria divina, y este pasaje, el pecado satánico. Lo más opuesto que puede haber.
Veamos, hay pasajes paralelos. En Marcos, capítulo 9, versículo 17 dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y acá en Marcos va a decir eso, que el espíritu era mudo. Versículo 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño, o sea, lleva años. Así, versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando sal de él. Eh, Mudo y sordo. Y vemos cómo se manifestaba el demonio con esta persona. Y más encima estos ataques y cómo los tiraba al suelo, al fuego, al agua, etcétera. Era un tema bastante fuerte. Y el día anterior fue un día espectacular en la gloria del Señor. Qué increíble. Satanás es hábil, pero parece que no tiene mucha paciencia. Se apura inmediatamente en hacer sus males. Seguimos en Marcos en el versículo 22. Dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y ahí tenemos esa parte de que el demonio quería matar a este hijo, ¿sí o no? Porque dice, lo hacía para matarlo. Ahora, la pregunta, ¿por qué no murió? Y ahí tenemos la mano de Dios. ¿Recuerdas a Job? Dios le permitió a Satanás que atacara a Job, solo que no tome su vida. Siempre todo está en el poder de Dios, todo está en la soberanía de Dios, la providencia de Dios. Nada deja de estarlo por mucho que se escape de nuestras manos, que es el caso que estamos viendo con este padre, o el pueblo en general, o nosotros mismos en el día. Se nos escapan las cosas de las manos, no se escapan de las manos de Dios. ¡Wow! ¿Dónde está nuestra fe? Eso es lo que está mostrando el pasaje. Eh, Me perdí mis apuntes. Estamos en... Ok, la soberanía de Dios es en todo y sobre todos, con plural, sobre todos. Todos estamos bajo la mano de Dios. En Juan, vayamos a Juan capítulo 9. Hay otra historia que no tiene nada que ver con demonios, pero va a mostrar algo acerca del Señor. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, ¿sí? Juan 9:1. ¿Desde cuándo era ciego? De siempre, ¿sí? Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Por qué? Porque la tendencia en ese tiempo de los judíos, pero también de nosotros ahora, es que si a alguien le pasa algo malo, es por causa de su pecado, ¿sí o no? Somos súper rápidos para juzgar. Y respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, entendiéndose para causar la ceguera, ¿no? Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que la gloria de Dios se manifieste en este mundo. Y es lo que va a suceder con el ciego, y conocemos la historia. Volvamos a Lucas 9. Y es lo que va a pasar con este hijo, con este muchacho. Se va a manifestar la gloria de Dios. Esa misma que se manifestó en el monte de la transfiguración, visible para dejar atónitos, ahora se va a manifestar en la necesidad nuestra. Versículo 40. Respondiendo Jesús dijo, perdón, rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. ¿Y por qué no pudieron? ¿Se acuerdan cuando Jesús iba en una barca en el lago y salió una tormenta y Jesús estaba tan tranquilo que estaba durmiendo y los discípulos le gritaban, Señor,
perecemos. ¿Se acuerdan, no? Y que se paró Jesús, calmó la tempestad, ¿y qué les dijo a los discípulos? Hombres de poca fe. ¿Se iba a morir el Señor ahogado, no? No. ¿Lo pensaron? No, porque no tienen fe. ¿Va a dejar el Señor que a nosotros nos pase cualquier cosa? No sabemos cuál es, pero sí sabemos que lo que nos pase está en su control. Ojo con pensar, como mucha gente piensa, de que si yo creo en Cristo, yo estoy en Dios, soy hijo de Dios, tengo salvación, no me va a pasar nada. Mentira. Me va a pasar todo lo que Dios permita que me pase para su gloria y para mi crecimiento. Preguntémosle a Pablo, ¿no? ¿Cuántas veces lo azotaron? Naufragó, lo apedrearon a punto de morir, ¿sí o no? ¿Y Pablo cómo era comparado con nosotros? Por lo menos conmigo. ¡Wow! Eh, falta de fe entonces de los discípulos, vemos allá en versículo 40. Ahora, en Marcos, capítulo 9, no vayan, yo les voy a leer algo. Cuando bajan del monte, dice, y cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Marcos agrega esta información que no está en Lucas. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Discutiendo con los escribas y seguramente fariseos que estaban siempre donde estaba Jesús. ¿Y qué habrán estado discutiendo? Mira, hay un muchacho endemoniado. Ah, pero tú no tenés poder para sacarlo. Ustedes son religiosos. ¿Sí o no? Ustedes no saben, nosotros sí. ¿Qué está mostrando el discípulo ahí? ¿Su vida espiritual? No, ¿cierto? Aún usando versículos. No. Su carne. Sus pies bien puestos en este mundo. Y muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Es como que si dejamos al Espíritu Santo afuera y actuamos nosotros a nombre de Dios, pero sin Dios, en la carne. Y si estamos sin Dios, ¿hay fe? No. Y eso es lo que está pasando con los discípulos. Estaban tan entretenidos en esta discusión con los escribas, que no, que ustedes tienen razón, que no tienen razón, etcétera, que dejaron a Dios fuera. Y donde no está Dios, no hay fe. Y donde no hay fe, no hay Dios. Así de simple. Y estos escribas y fariseos eran considerados sumamente religiosos por el pueblo en ese tiempo. Y seguramente la discusión se fue un poco por ese lado. Y los discípulos conocían lo que Jesús enseñaba, que no era lo mismo que los religiosos. Pero lo que no entendieron es que no es un tema de conocimiento, sino que es un tema de fe. En Mateo 17, versículos 19 al 20, dice, viniendo, la historia paralela, ¿no? Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Ahora, entendemos que está usando una figura, un ejemplo que no es lógico, sino que está diciendo algo que es increíble. Aún lo increíble puede ser posible. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y está dando la receta. ¿Cuál es la receta para que nosotros volvamos a la fe? La oración. El ayuno, entiéndase como dejar fuera todo lo que no es de Dios y tomar las cosas que sí son de Él. ¿Cuál es el problema entonces? Está clarito, ¿no? No es el demonio. Es la fe, la falta de fe. Entonces no era un tema de poder, no era un tema de experiencia que los discípulos tenían, no era un tema de autoridad porque el Señor se los había dado, sino que era un tema de fe.
Le faltó orar al Señor. ¿Les suena conocido eso, no? ¿Cómo estamos nosotros en la oración de fe? Es un ejercicio que tenemos que ir aprendiendo todos los días. Y no es, siempre digo esta misma ilustración, ¿no? No es como un curso de colegio que pasamos de primero medio a segundo medio y como lo de primero medio ya, chao, ya no cuenta y seguimos tratando de aprenderlo de tercero. No, no, acá tenemos que volver siempre al principio. Como que si nunca supiéramos nada, porque no es nuestro, es de Dios. Todo depende de Él. Pero por medio de la oración, Él responde a nuestra fe. Versículo Lucas, estamos en Lucas, versículo 41. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. ¿A quién le dijo eso? A los discípulos, pero no lo dijo solo a los discípulos. Se enfocó en ellos, pero también está hablando a la nación de Israel. Y no solo a la nación de Israel, sino que nos está hablando a nosotros también, a todos. Porque nos falta la fe. Los discípulos representaban a Israel. ¿Se acuerdan de Israel cuando estaba en el desierto? Y llegaron a un lugar donde no había agua y dijeron, no importa, el Señor nos va a dar agua. ¿Dijeron eso, no? No. Señor, mátanos, ¿por qué nos trajiste? Y empezaban a reclamar contra el Señor, echándole la culpa a Dios. Wow. Por falta de fe. ¿Cuántas veces nosotros nos enojamos con el Señor? Y nosotros, como estamos aquí en la iglesia y está el pastor, va a decir, no, nunca, nunca. ¿Seguro? Así como enojarse, no, ¿cierto? Pero empezar a discutirle, que es como lo mismo. Falta de fe. Versículo 42. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Esto ya cuando Jesús le dijo, tráeme al niño, y cuando lo va trayendo, dijo el demonio, esta es la mía, aquí sí que voy a liquidarlo. Fue como su último intento, por decirlo así. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Vayamos a Marcos capítulo 9. Quiero hacer un paréntesis interesante ahí respecto de la fe. El padre le está diciendo a Jesús lo que el demonio está haciendo con su hijo, versículo 22, Marcos 9, 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. ¿Recuerdas ese texto? Y después dice, pero si puedes hacer algo. ¿Cómo era la fe del padre? Porque mira lo que le dice, pero si puedes hacer algo. Aquí nadie puede hacer nada, ni los discípulos pudieron, pero si tú puedes hacer algo, ¿qué está demostrando el padre con eso? Fe. ¿Cuánta fe? Muy poca. Pero yo creo que nadie ahí tenía más fe que este hombre que tenía poca fe. Y es una buena enseñanza. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Lindo versículo, ¿no? Ahora, podríamos traducirlo de la siguiente manera. Dice, pero si puedes hacer algo, ¿recuerdas? Y Jesús le dice, ¿cómo si puedo hacer algo? Cuando dice, si puedes creer, básicamente le está haciendo esa pregunta. ¿Cómo si puedo hacer algo? ¿Tú crees que sí, que puedo hacer algo? Está usando las mismas palabras que él le dijo, pero si puedes hacer algo. Todo es posible al que cree. ¿Crees que puedo? Eso lo está diciendo Jesús. Y él tímidamente, con esa poca fe, le está diciendo, sí, sí creo. Entonces es posible. Basta un poquito de fe, como un grano de mostaza. ¿Recuerdas ese texto? Pero de verdad. Y es casi una cachetada para nosotros, ¿no? No buscó en ningún otro lado, solo en el Señor. Aunque era lo poco que él tenía. No tenía más que eso y en eso basó su fe. Y el Señor, volvamos a Lucas, sanó al muchacho, usó su poder, mostró su gloria, su amor, su compasión, su misericordia. Bendición del Señor para aquel que cree.
¿Cómo puedes disfrutar las bendiciones del Señor? Con fe. No, no hay otra receta. Versículo 43 dice, y todos admiraban de la grandeza de Dios. Básicamente está hablando de un acto de exaltación. Esto es una situación bien cúlmine, por decirlo así. De la majestad de Dios. Cuando habla de grandeza está hablando de la majestad de Dios. Y la majestad de Dios está hablando del gobierno de Dios en la creación, de su soberanía. Y todos admiraron de eso. Claro, todos los generales, todos son generales después de la guerra. Ya habían visto lo que pasó. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, y no solo de estas, sino todas las que habían visto antes, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo eso? Es como nada que ver con el texto. En el fondo, el Señor va a aclarar otra vez su ministerio mesiánico. ¿Recuerdan qué había pasado? Antes habíamos visto cuando Jesús le dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sí? Que Juan el Bautista, que un profeta. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? ¿Y qué dijo el Señor? Pero es necesario que yo muera. Ese es el plan de Dios. Morir en una cruz por nuestros pecados, para resucitar en victoria, perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Ese es el plan de Dios. Pero ellos que estaban esperando un Mesías que viniera a liberarlos de Roma, estaban tan metidos en su metro cuadrado que no lograron ver el panorama. Señor, nunca eso te acontezca, ¿recuerda, no? Y después viene la transfiguración. Oye, hagámonos tabernáculos. Estamos en el reino. No. Y aquí les vuelve a decir, métanse bien esto en los oídos. Todavía no. ¿Por qué no? ¿Qué dice después? Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y no lo entendieron. No era aún el tiempo. Y esto muestra la importancia de oír siempre lo que el Señor tiene para decirnos. Muchas veces ponemos lo que nosotros queremos que el Señor nos diga, ¿sí? Es el Mesías, en el caso de ellos, en el caso nuestro puede ser, Señor, que tu voluntad sea que unas vacaciones en el Caribe, no sé. No, muy mundano eso, ¿no? ¿Qué puede ser? ¿Que alguien se sane? Señor, no sabes la pena que tengo y estamos en situaciones así, ¿no? Porque alguien está mal, alguien puede incluso estar muriendo. ¿Está eso en la voluntad de Dios o no? El tema, no siempre vamos a entender la voluntad de Dios. Quizás no siempre vamos a estar de acuerdo de buenas a primeras con la voluntad de Dios, pero lo que Él está diciendo es que por fe, solo por fe, obedezcas la voluntad de Dios. Oye lo que Él dice. Yo te llamé para que seas mi hijo en Cristo porque tengo propósitos gloriosos para tu vida. Dice eso, ¿no? Sí, pero me duele la pierna. No sé, cualquier pero. Tengo mucho trabajo. Es que estoy de cumpleaños. ¿Sí? Y justo el domingo no puedes venir a la iglesia. Eh, ¿A quién estás escuchando? ¿Dónde está tu fe? ¿En el demonio que se revuelca? ¿Eso es lo que te tiene loco? ¿Eso es lo que te desvió la mirada y te tapó los oídos? Estamos en una iglesia donde el pastor dice siempre que tenemos que leer al menos un capítulo de la Biblia al día, que tenemos que hacer todos los días un devocional, que eso es aparte, porque es la manera que como iglesia nos ejercitamos, nos disciplinamos para oír la voz de Dios. Dios habla por medio de su palabra. Y si no abres la Biblia, no lo escuchas. Y vas a estar como los discípulos, no entendiendo nada.
viendo cómo pasan y pasan cosas y reclamándole al Señor, pero no entendiendo nada. La importancia de oír al Señor. Eso está enseñando este versículo 44. La enseñanza clave es, si para Dios no hay nada imposible, ¿dónde vas a basar tu fe? ¿Crees eso, no? No hay nada imposible para Él, en los planes de Él. No, no confundamos con mis planes, ¿sí? Yo quiero dar la prueba para entrar a la universidad y sacar puntaje nacional. Esos son mis planes, los de Dios no, te va a ir como las WIFA, no sé. Porque Dios me va a usar en otra cosa. Si Él cumple todas sus promesas, ¿las cumple o no? ¿Dónde está mi fe? ¿En las promesas de quién? En las luces que prenden en las propagandas, en los comerciales, pero me van a tratar sigo propagandas. Los comerciales que hay en el mundo ofreciendo el oro y el moro, o en la palabra del Señor. Él cumple todas sus promesas, ¿no? Si nos ha colmado de bendiciones, partiendo por habernos escogido para ser sus hijos. ¡Wow! Qué privilegio más grande. Y cumple con todo lo que Él va a hacer con nosotros, que ha predeterminado en nuestra vida para ser conforme a Cristo. ¿Dónde está mi fe? ¿Por qué vamos a mirar a otro lado, a las circunstancias, y no al Señor? ¿Cómo anda nuestra fe? Son preguntas que tenemos que hacernos todos los días. Esto no es como, aprendí algo nuevo y de aquí en adelante voy a vivir con esto algo. No, todos los días vamos a caer en lo mismo. Esto no es un curso que se pasa. Esto es una enseñanza que se vive. Las circunstancias, esto lo copié del pastor Miguel Núñez. Dice, las circunstancias no son circunstanciales, son providenciales. Están en la providencia de Dios, están en su señorío. Eso debiera darnos suma tranquilidad para orar siempre por fe, querer tener fe en el Señor. ¿Cuál era el problema entonces con el muchacho endemoniado? ¿El demonio? No, ¿cierto? La falta de fe. Ok, llegamos hasta acá entonces con nuestra escuela dominical de hoy. Vamos a orar para... No, preguntas, dudas, consultas. Reclamos, ¿no? ¿Todo bien? Oramos entonces para terminar. Gracias, Señor, te damos por esta tremenda enseñanza que hay en tu palabra. Gracias por ayudarnos a no quedarnos en detalles que sí son importantes, pero para hablar a nuestro corazón y tocar nuestra fe o nuestra falta de fe, ayúdanos a ser honestos siempre, a pedir perdón, a leer más, a escucharte más, orar más, para que aumentes nuestra fe, porque queremos vivir solo por fe, Señor. Nuestra vida está en Cristo, no está en otro lado. Y la vida en Cristo es una vida de fe. Ayúdanos a vivir siempre por fe y no fallarte. Rogamos en el nombre de Jesús. Amén.